En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 7 minutos. A esta hora es un gusto para nosotros poder dar la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, con quien analizaremos las principales novedades de esta semana. Le damos la bienvenida al doctor Byron López Castillo. Realmente hacía algunas semanas que no tenía la oportunidad. Esa oportunidad la ha tenido Alcides Montilla. Agradecerle por haber tomado las riendas de la manera que la ha tomado este programa. Pero antes de instalarnos y salir al aire con este programa, decía el doctor Byron López Castillo algo que inmediatamente hizo que me pusiera en autos, como dicen los abogados. Participación ciudadana, Estado y sociedad. En el debate de que si la función de transparencia, en donde está el Consejo de Participación Ciudadana, debe de existir como función, debe desaparecer, y cuál es el proceso que sigue para dar respuesta a las distintas demandas de opinión de distintos sectores de que la participación ciudadana, que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Y digo que estas son opiniones, pero sin embargo estamos frente a un proceso electoral que legitima su permanencia. Después de esto, ¿qué? ¿Cómo lograr establecer un equilibrio entre la estructura funcional del Estado y la demanda de opinión social y política que dice que esta función no debe de mantenerse? Doctor, buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días, Alcides, bienvenido. Buenos días, doctor. Aquí lo hemos extrañado mucho con... Muchas gracias, doctor, y yo también. Los he escuchado. Muchas gracias. Los he escuchado. Bien, entrando en materia. Este es un tema sumamente importante que demanda, como siempre digo, en las intervenciones modestas que tengo en este gran programa, un análisis frío, sereno y coherente. Se habla de 5 poderes en el Estado, de 5 funciones. Lo tradicional sigue siendo en la historia de la humanidad las 3 funciones, legislativa, judicial y ejecutiva. Aquí crearon la 5ª función y la 4ª función, o la 4ª y la 5ª. La función electoral y la función de transparencia. La transparencia no tiene una razón de ser en la vida política del país para que se haya creado como una 4ª o 5ª función. Y tan cierta es esta afirmación que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior, no el transitorio ni el que vendrá, sino el anterior, no cumplió ninguna función de transparencia en el Ecuador. Se creó para hacer transparente todo. Siempre digo una frase que le puede gustar o no gustar a la gente, pero yo me expreso como pienso. Aquí somos muy noveleros. Nos encanta lanzar frases para emocionar. Y aquí viene un análisis que hago entre paréntesis. En el Ecuador y en América Latina, en términos generales, creo que en Europa no, hay más emoción que razonamiento. Aquí se actúa por emoción, se vota por emoción, se elige por emoción sin razonar. Esto puede ser motivo de un análisis futuro, porque es interesante hacer la diferencia que hay entre la emoción y el razonamiento. Entonces aquí, ¿qué ha habido? Una emoción. Vamos a hacer que la ciudadanía participe, con transparencia. Creamos este organismo, se lo crea, se eligen los dignatarios correspondientes en la época del correísmo y fueron individuos que se pusieron al servicio del gobierno de turno. Eso es un hecho cierto y evidente. A tal extremo que cuando se convoca la consulta popular de febrero del año pasado, se plantea que se cree un consejo transitorio con el objeto de que evalúe y disponga el cambio de los funcionarios que debieron haberse ido a consecuencia de su total adhesión y actuación a favor del correísmo de ese momento. Esto le puso al país en una cuerda floja.
Se crea un organismo y luego se dice que no vale y se va uno nuevo, transitorio, para que haga uno nuevo futuro. Y ahora estamos escuchando a determinados candidatos que poco hablan, y de lo poco que hablan nada dicen de lo que va a hacer esa persona en el Consejo Nuevo de Participación. He oído a algunos sostener una tesis que es muy peligrosa y que es producto de la inconsciencia o del desconocimiento de la realidad jurídica del país. ¿Qué es lo que dicen estos señores? Que si llegan al Consejo de Participación Ciudadana, elegido ahora, van a pedir y hacer lo necesario para desbaratar lo que ha hecho el Consejo anterior, el transitorio. ¿Eso qué significaría? Una marcha atrás en el país y embarcarnos en un carrusel nuevo de que van a deshacer lo hecho, y así no podemos progresar. Yo le leo lo que dice una de no? las candidatas, Victoria de Sintonio. Ya, así. Dice: revisaremos todas las acciones del Consejo Transitorio porque han actuado con ilegitimidad e ilegalidad. Ellos lo esconden todo. Nosotros no esconderemos nada. El pueblo empoderado y organizado será implacable. El 24 de marzo viviremos una disopatía. Bla, bla, bla. Sí, solo una reflexión sobre eso. ¿Cómo la gente se llena la boca de hablar a nombre del pueblo? El Apuesto pueblo que esa tiene- no saca ni siquiera los votos de su familia. Se llenan la boca al nombre del pueblo, el pueblo organizado. Y le voy a decir una cosa importante sobre esa reflexión que hace esta candidata. No, ¿qué dice? Dice: es ilegítimo lo actuado por el Consejo cuando ha sido producto de una elección, Del perdón, pueblo. de una consulta del pueblo. Entonces, ¿qué? ¿Está delegitimando al pueblo su pronunciamiento, doctor? Eso lo demuestra lo que acabo de decir. Y Alcide ha hecho bien en leer la expresión de esa señorita, a quien creo que sí conozco. Está expresando algo totalmente absurdo, y es abogada. ¿Cómo va a decir que es ilegítima la actuación del Consejo Transitorio si le dio legitimidad el pueblo al que tanto aluden cuando se llenan la boca para hablar de algo? El pueblo es para toda la cagüetería que tienen por delante. El pueblo fue el que en la consulta popular de febrero del año pasado resolvió lo que resolvió. Este es un mandato popular, constituyente, llamémoslo, porque el pueblo dice: ustedes van a hacer esto, y eso están haciendo. Entonces le repito al país que me tiene la paciencia de escuchar, que si llegan con ese criterio van a enredar al Ecuador, porque ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que se deshaga lo que el Consejo hizo, el transitorio. ¿Para qué? Para que cambien las autoridades. Tendría que cambiar el Consejo, a la Corte Constitucional, a los defensores públicos, al fiscal que a mí me han nombrado. Todo eso desbaratarlo sería un absurdo. Eso demuestra la incapacidad de esta gente. Yo lo digo públicamente y con toda claridad. Me sorprende que salga un candidato al Consejo de Participación Ciudadana y diga, cuando le preguntan esa propaganda un poco rara que hay ahora, ¿qué propone? Luchar contra la corrupción a machete. Y él saca un machete diciendo que luchará contra la corrupción con un machete. Y el otro dice al siguiente día: ¿y usted qué va a hacer? A luchar contra la corrupción con ñeque. ¿Qué es esto? Y antes, y antes se luchaba contra la corrupción con la correa. Así es, con la correa. Muy bien, a propósito de esa expresión muy buena. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que hay una falta de solidez ética, ideológica en quienes aspiran las dignidades que van a ser elegidas por el pueblo. Y el pueblo está consciente que están jugando otra vez con él, y esto no debemos permitirlo, por lo menos desde este programa. Pero veamos qué es lo que ocurre en la práctica política en el país. Usted que ha vivido igual que nosotros toda esta historia política del país, doctor, ¿cuántas veces aquí en el país no se hacen las cosas porque me da la gana o por la última vez o única vez? Y han echado para atrás o hacia atrás todo lo que usted había logrado hacia adelante. Entonces, estas son las prácticas y conductas que se van generando como forma de del quehacer político en el país. Y por eso es que la gente se atreve con ignorancia supina a opinar de esta manera, doctor. Doctor, y le agrego una cosa más para alimentar la conversación. Ayer, que prácticamente se eligió a la fiscal, mejor dicho, Diana Salazar, ¿verdad? Hay un
una reacción de Rafael Correa. Dice: pura componenda la elección, pura componenda. Todo esto deberá revisar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Claro. Yo me reservaba para el final de este comentario esta cuestión que usted anota. Detrás de esto está Correa. Él es el que plantea a su gente, que todavía le queda, la necesidad de revisar lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Transición. A Correa habría que ignorarlo. Esa es mi tesis personal. Si pudiéramos hacer que desaparezca de las primeras líneas de los periódicos, él está quedando solamente con el Twitter, metido en un ático en Bruselas, escondido, perseguido, está enjuiciado. Si viene acá será apresado y enjuiciado. Y el momento que salga un asunto por peculado, que camina algo por ese lado, él definitivamente no podrá venir a este país, y si viene vendrá a ser enjuiciado y encarcelado. Esa es la realidad jurídica. Él sabe eso, y entonces no quiere evitar ese problema personal y de sus allegados, haciendo que se desbarate lo que se ha hecho. Eso debemos de entender claramente. Hay que decir al pueblo que hay una componenda detrás de todo esto para evitar que Correa sea y su equipo sea enjuiciado judicialmente, penalmente, como debe ser. Yo le hago una pregunta. Esa es la verdad, y no podemos ocultarla. Y no podemos ocultarla. Y hay que decirla valientemente, no valientemente porque sea valiente para hacer estas cosas, frontalmente. No podemos caer en esa trampa. Y los que caigan, que se arrepientan oportunamente o tendrán que arrepentirse en cualquier momento. Yo le pregunto una cosa. ¿Será destiempo plantear una consulta para blindar las actuaciones del Consejo Transitorio, o debió haberse hecho antes de la elección? Yo creo que eso sería darle de comer al hambriento. Eso sería darle gusto a la gente que está pidiendo que van a desbaratar lo que han hecho. Hay un argumento jurídico. El Consejo de Participación Ciudadana que preside Trujillo y el transitorio que presidió Merlo en el Consejo de la Judicatura tienen legitimidad. ¿De dónde saca que son ilegítimos? Perdóneme, el que dice eso y es abogado, no es abogado. Y el que no es abogado dice así porque no es abogado o que no conoce algo de derecho. La legitimidad la dio el pueblo en las urnas. Anexo 3 de la consulta popular. Anexo 3 de la consulta Ahí popular. está, doctor, pero usted habla como el jurista y el Sí, doctor, como debe hablarse. Pero en este país, que no se sabe qué es constitucional y qué es legal, perdóneme, Por eso este es un problema muy serio. Yo le voy a decir algo que tal vez no lo atinamos bien. ¿A quién le toca evaluar? Porque va a quedar inconclusa la evaluación de las Cortes. Fíjense esto. ¿A quién le toca evaluar? Porque va a quedar inconcluso, que lo está haciendo ya el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Pero bajo el nuevo régimen o la nueva actuación de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? ¿Qué crees que en ese momento va a pasar? Si es que insiste en la evaluación el Consejo de la Judicatura, se va a aliar las Cortes con el Consejo de Participación Ciudadana para que no sean evaluados y dar paso a algunas peticiones que hace el Consejo de Participación. Pero hermano, eso es lo que va a pasar. Este país está hecho de pura negociación, de puros juegos de intereses. Solamente se invocan al pueblo para ser elegidos y después llegan y actúan detrás de los intereses del pueblo, hermano. Doctor, usted es abogado. El artículo 208 de la Constitución establece claramente la potestad del Consejo de Participación Ciudadana, donde no hay nada que diga que ellos tienen. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que revisar o cuestionar o negar todo lo actuado por el Consejo Transitorio. Pues eso está claro. El abogado también es de usted y está bien que se ponga eufórico porque hay que hablar con euforia. Usted invoca el artículo 200. Soy periodista, pero que debo entender las cosas que tengo que decir en esta radio. Correcto. Ay, si estamos para eso decir, estamos obligados a decir lo que pensamos, porque si decimos lo que no pensamos y ocultamos lo que pensamos, somos hipócritas. Y aquí este programa que es sin amarres, y por eso estoy contento de estar aquí, porque se puede decir la verdad sin temor ni es favor. aquí donde ha Usted podido trae decir la Constitución. Y yo siempre vengo armado, no Artículo de armas 208, blancas ni de fuego, sino con la ley en la mano. Yo sabía que íbamos a tratar este tema esta mañana
y extraído de la Constitución de la República, por lo que usted dice, y sabe de memoria el artículo, el 208, en el capítulo, en la sección segunda, que trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece cuáles son las funciones. Lo que pasa es que es muy largo para leer, pero en ninguna está diciéndose lo que están diciendo estos caballeros. No podrán decirlo nunca. No podrán irse contra la Constitución. Y felizmente, No yo puede. sí. A ver, analicemos lo siguiente. Felizmente se creó una Corte Constitucional que es una excelente corte. Y cualquier intención de un cambio que se pretenda hacer deberá pasar por la opinión de la Corte Constitucional. Y entonces ahí se van a tropezar con gentes que son juristas. Está presidida por un hombre de la talla jurídica, ética y de antecedentes extraordinarios, como el doctor Hernán Salgado. Extraordinario el doctor Hernán Salgado, extraordinario. Empezando por él. Y por demás personas que lo integran. Esa es ahora, ese es un dique que van a tener. Antes Es una no. contención, ¿no? La Corte Constitucional estuvo también al servicio de los intereses del gobierno de turno. Eso es lo que hay que destacar y resaltar. Y este programa debe ser de tal naturaleza que orientemos hasta donde podamos, orientemos a la opinión pública, que no tiene por qué saber muchas cosas, que sí las sabemos quienes algo entendemos. Claro, pero son los escenarios que tenemos que ponerle a la opinión pública, ¿no? Entonces, esta parte de la intervención, como usted bien anota, Alcides, la Constitución de la República le da en el artículo 208 que usted mencionó todas las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí no está la que mencionan estos caballeros. No puede estar. Entonces no puede estar. Eso Porque la Constitución es 2008. Claro, porque así el es, transitorio es de ahora ¿Sabe 2018. ¿Sabe lo que pues. dice por el Bulto, no? espíritu Sí. de Montecristo. Claro, ¿Y pues. sabe lo que dice el espíritu de Montecristo y la gente, ¿no? Que dice que esto debe existir o no? Dice, claro, eso fue creado, ese Consejo de Participación fue nombrado cuando no es nombrado por una elección popular. Claro. De tal manera que sus competencias y su responsabilidad tienen que ver a otro rango. Por eso hay que ir a una reforma constitucional. Hermano, hay tantos criterios respecto. Lo que te quiero decir en la práctica, lo que hemos analizado, es que más allá de lo que diga la Constitución, que es donde debemos regirnos, vuelvo a insistir, cuando no se sabe qué es constitucional y qué es legal, aquí se hace por última vez, o por el pacto de la regalada gana, lo que les da la gana. Y eso es lo que hay que evitar. Ya no se puede seguir manteniendo ese tipo de prácticas y conductas políticas. Hay que denunciarla y hay que rechazarla. Yo siempre digo una frase que no le gusta a mucha gente. Aquí todo el mundo se cree abogado. Y es fácil oír la expresión. No le digas yo así, no Paul, soy sí, abogado. se acaba de No, no, decirle. Es que yo ya dije que yo soy periodista, hablemos pero seriamente. abogado no soy. Yo no No, soy no, abogado, escúcheme. Está bien. Porque hay una frase muy popular. Yo no soy abogado, pero yo opino así. Eso es. Nadie dice yo no Eso soy es. médico, pero Pero- creo que tiene tuberculosis. No, por ejemplo. No. debería Aquí decir. se emplea esta cuestión con un criterio eminentemente personalista y de ignorancia. Por eso los candidatos, lo que quiera que sean, abusan de la ingenuidad del pueblo y le dicen lo que les da la gana y les sale del fondo del alma, sin base jurídica ni ética. Y es lo lamentable en este país. Y tenemos que ir a recuperar poco a poco, lentamente, pero seguramente, esta falta de ética en el país, enseñando a quienes aspiran dignidades de elección popular que tienen que tener primero por delante la ética y el respeto a la ley y a la Constitución. Es Esa es mi fundamental. tesis. Es Y así he venido fundamental. manejando este tema las tantas veces que me ha dado la oportunidad de hablar en este programa. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por sus Gracias. criterios y análisis. A ustedes por vuestra sintonía.